Mis guapísimos soperos, bienvenidos a este videoblog. El día de hoy les tengo una sorpresa muy especial. Estoy con alguien pues que admiro demasiado y que ha hecho muchas cosas. Y es como muy completo porque hace demasiadas cosas. Y ya la verdad es que queríamos hacer esta entrevista desde hace mucho tiempo, pero se atravesó Navidad. Y bueno, pues ya por fin está conmigo Caín Volkov, bienvenido. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo has estado? Hola. Cuéntame. Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho trabajo, afortunadamente, y muy contento de estar contigo, por supuesto. Este es tu espacio. Muchas gracias. Hola, soperos, ¿cómo están? El motivo de este video, soperos, es pues que Caín nos viene a presentar su más reciente producción discográfica llamada Síndrome de Estocolmo, pero yo no voy a ser quien les va a contar de Caín ni les voy a contar de su música, sino va a ser el propio Caín quien nos va a contar, así que cuéntanos desde el inicio cómo surgió Síndrome de Estocolmo. Inició en una etapa muy oscura en mi vida, evidentemente. Sí, evidentemente. Estaba yo internado en una casa de autoayuda, y lo cual fue muy extraño, porque en realidad era como, o sea, casi todos los internos, más bien todos los internos excepto yo, eran como adictos a alguna droga o al alcohol o algo así. Yo estaba ahí por un momento específico. Entonces, teníamos que hacer juntas hacemos como juntas que son como terapias grupales, ya sabes, y nos paraban en la tribuna a contar como nuestra experiencia de vida. Entonces todo el mundo, siempre que yo pasaba, cuando terminaba la junta me decían, güey, es que nunca nos aportas nada, es que nunca dices nada, o sea, no te abres, todo es como una máscara todo el tiempo. Y decía, bueno, pero ¿por qué? Si de verdad les estoy contando lo que viví. Y un día teníamos que hacer lo que le llaman servicios, que es hacer qué hacer, prácticamente a cada quien le toca algo. Entonces un día estaba yo ahí haciendo las regaderas y empecé a tararear. Taran, tan, tan, taran, tan, taran. Órale, me gusta. Y empecé a sacar una letra. Y salió la canción de Caín. Y entonces lo que hice fue pararme en la tribuna, en la siguiente junta de catarsis, y leer la canción que había escrito. Y me di cuenta que el problema no era que me pusiera máscaras, sino que no sabía decir las cosas, sino era por medio de la música. Yo he sabido pues que la música es mi pasión y es mi vida desde muy. Y entonces lo que hice ahí fue recopilar canciones que escribí. El disco tiene canciones que escribí cuando tenía 13, 14 años y canciones más recientes, o sea, es toda mi historia de vida prácticamente. Y pues cuando salí de ahí empecé a estudiar ya en forma de producción musical, y en una clase me pidieron que hiciera un press kit. Yo nunca había hecho un press kit en toda mi vida, pero querían que entregara el press kit con canciones. Entonces yo dije, bueno. Entonces pues hice el EP, el Síndrome de Estocolmo EP. Un maestro lo escuchó y me dijo, oye, deberías de subir esto. Y dije, ¿subirlo? Pues sí, lo subo. Y pues me atreví a venderlo, quizás 3,000 copias. Se vendió, sí. Como pan caliente. Sí, y entonces pues obviamente tiempo después yo decidí que pues yo podía dar mucho más que eso era obviamente muy popular. Claro. Y que además mi público se merecía mucho más que eso, evidentemente. Y surgieron ganas de seguir haciendo más. Sí. Y aparte es que Síndrome de Estocolmo no pueden ser 5 canciones. O sea, no puede ser solo 5 canciones. Había mucho que contar. Claro, me entiendo perfecto. Sí pasa, porque digo, por ejemplo, yo que me dedico a escribir libros, no canciones, pero es muy parecido. A veces escribo cuentos pequeñitos y siempre deben de ser libros, novelas. Me dan más, o sea, tengo más que contar y funciona perfecto. Sí. No puedes quedarte con eso adentro. Claro, porque aparte, la realidad es que todo empieza desde uno. O sea, cuando los artistas dicen, es que yo lo hago solo por mi público, mientes, cuernos. Empiezas por ti, empiezas porque te gusta a ti, porque te apasiona a ti, porque sabes que puedes darte más. Cuando te das cuenta de que hay una retroalimentación con el público, empiezas a darte cuenta que ahora tienes además la responsabilidad con el público. Claro. Pero todo comienza por ti, o sea, tú no piensas, o bueno, no sé si
objetivos, o sea, sí, pero yo creo que a mí, por ejemplo, yo no digo, ay, voy a hacer un disco así porque a la gente le va a gustar. Sí, claro. Yo empiezo con, ay, no, se me ocurrió esto y se me ocurrió aquello y puedo hacer bla, bla, bla. Y después, obviamente, sí, claro que siempre estás pensando en tu público. Yo me debo a mi público, que afortunadamente es amplio. Estoy muy contento. Por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que esté viendo. Tengo fans alrededor de todo el globo terráqueo. Entonces, sí, claro, o sea, me debo a ellos y primero son ellos. Pero todo lo que yo les doy a ellos viene desde mí. Y ahorita que mencionaste esto de las máscaras, para todos los soperos, porque seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero habrá muchos que no te conocen y que es una buena oportunidad para que sepan quién eres. Cuéntanos así brevemente, o sea, ¿quién es Caín? ¿Cómo inició y por qué inició este gusto por la música y por dedicarte a esto que haces? Mi gusto por la música empezó más o menos al mismo tiempo que mi gusto por los güeyes. Casi cuando saliste de Narnia. No, mucho antes. No. Yo tenía novio en preprimaria. Saludos, Perpitos, me estás viendo. Y como más o menos por la misma época, yo siempre... Va a sonar muy mamón lo que voy a decir. Muy mamila. Yo siempre supe que tenía la música dentro. Literalmente, sí. Tenías la música por dentro. Sí, desde chiquitito, ¿no? Yo, así cada que hacían un festival en la escuela y decían, bueno, pues pueden recitar un poema, o pueden actuar, o pueden... ¡No, yo quiero cantar! Entonces iba y cantaba, ¿no? Y a mis sobrinos, o a mis primos, así cuando estábamos chiquitos, y con mis amigos también lo hacía, organizaba así grupos, y entonces ensayábamos canciones, o hacíamos como un musical con el LP de Timbiriche, o sea, imagínate, sí, y entonces empezábamos así, los presentaba y juntaba la sala y ponía a mis papás y a sus papás y a todo el mundo ahí a que nos viera. ¿Quién es Caín? Híjole, es una pregunta muy difícil. Para eso van a tener que comprar el disco y escucharlo, porque ahí van a saber quién es Caín. Sí, de hecho sí, el disco soy yo, es 1000% transparente, o sea, yo les puedo contar mucho de mí, pero no hay una mejor manera de saber quién es Caín. Sí, y eso me consta, yo escuché el disco. Por cierto, quienes quieran escuchar el disco y comprarlo está en iTunes ya. Ya está en iTunes. Pueden buscarlo como Caín Volkov, Síndrome de Estocolmo en iTunes. Y lo mejor es que ya te deja escuchar previews de 1 minuto 30, entonces... Sí, claro, ya pueden padrísimo. Casi media canción. Yo lo estuve escuchando el disco y la verdad es que tú me contabas antes de esta entrevista, pero ustedes deben de saber que ayer en la noche tuvimos como un preámbulo de lo que iba a pasar ahorita en esta entrevista, y yo le decía a Caín ayer, le decía que es cierto, cada canción te cuenta una historia, y cuando escuchas ya todas las canciones juntas te cuentan una historia grande. Y cuéntame, lo que a mí me interesa mucho saber es ¿qué síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo es una patología basada en que generas un vínculo amoroso con tu raptor o tu verdugo. Sí, claro. Entonces, yo creo que todos hemos vivido un síndrome de Estocolmo en la vida. O sea, yo no estoy hablando a huevo de alguien que te secuestró y te enamoraste. Nah. Y tampoco estamos hablando de los que les gusta el bondage. No, híjole. Eso también está muy cool, pero ya no estamos hablando de eso. Igual luego hacemos otro video. Claro, sobre eso, pero hoy no. Y haremos otro, porque el próximo disco voy a hablar de eso, de hecho. Ya dijo, y está grabado, grabado. Entonces, yo por ejemplo, yo veo el síndrome de Estocolmo como algo demasiado cotidiano. Y puede ser desde, por ejemplo, los adolescentes tienden a tener mucho un síndrome de Estocolmo, ¿no? Con la familia, con el no me entienden, no me quieren, me siento solo, abandonado, claro. Pero los amo. Pero puta, no le pase nada a mi mami, güey, porque me explico. Claro. Y todos hemos pasado por eso. Puede ser el novio o la novia golpeado y que, puta, ahí estás, ¿no? Y que no es sano
pero para ti funciona de algún modo extraño, porque aunque sabes que no funciona y que te lastima, tú sigues estando ahí. Y, o sea, puede ser muchísimas cosas del síndrome de Estocolmo. Yo he vivido, por eso esto se edita. Yo he vivido síndromes de Estocolmo prácticamente toda mi vida. Desde mi familia, parejas, amigos, pero creo que el síndrome de Estocolmo más grande que he vivido, porque obviamente, bueno, cuando tú vas creciendo, como habituándote a esto, un síndrome de Estocolmo puede ser el hecho de que, por ejemplo, yo tenía que encajar a huevo en los estándares de mis padres, ¿no? De salir de Narnia, evidentemente. Entonces, pues era tener novias, llevar a las novias, portarte así todo el tiempo en la escuela, así a toda madre, qué pedo, güey, ¿cómo estás? Y dices, no, ¡Qué oso! sí. Entonces, pues llegó un punto donde yo crecí habituado a vivir con síndromes de Estocolmo hasta el grado en que viví el más importante durante muchos años, fue conmigo mismo. Donde yo, bueno, llegué al intento de suicidio porque terminé con esto, o sea, yo, toda mi vida me boicoteaba yo solo, yo me ponía el pie, yo me daba cuenta de que la estaba cagando, no importa. Pues es que me seguía sintiendo orgulloso de todo lo que yo estaba haciendo. Y entonces un día me di cuenta que en realidad era un síndrome de Estocolmo, porque yo era el que me estaba lastimando por encima de cualquier otra persona. Claro. O sea, era un grado de masoquismo. Eso puede ser también un síndrome de Estocolmo, y ese es mi síndrome de Estocolmo más fuerte. Entonces, el disco es un viaje a través de varios distintos modos de síndromes de Estocolmo. Y siempre está muy presente ese síndrome de Estocolmo contigo mismo. Sí, yo que estoy escuchando el disco, noté que es como un viaje de emociones totalmente. O sea, y además, o sea, no puedo decir que realmente hay como una emoción light. En algunos notas son emociones intensas. ¿Cómo lo defines este género musical? Mira, el género en sí es dark pop. No es bande, no es gótico, ni... No es darks. No es darks. Yo no soy darks. Y tú no puedes ser darks. Saludos, Elvira. Saludos, Elvira. Pero, en realidad, o sea, bueno, ya para desglosarlo, porque tú no vas a una tienda de discos y dices, oye, ¿dónde está la sección de dark pop? Sí, no, claro. O sea, de hecho, en iTunes no vas a dark pop. No. Es, prácticamente es un Eurosynth pop con toques de rock alternativo, bastantes toques de rock alternativo, de hecho que son muy evidentes, y sí tiene muchas figuras o armonías, por ejemplo, que se prestan a que suenen muy oscuras, tanto Underground, arquetones, claro. Pero no es como, bueno, ya lo escuchaste, es bastante ligero, o sea, en realidad no es Sí, no es como muy clavado en lo dark, pero sí me di cuenta que es un viaje primero de emociones, totalmente. Es un disco bastante denso, es un disco... O sea, yo creo que los próximos novios que conozcan a Caín, o sea, o quien quiera salir con Caín, primero va a tener que comprar su disco para conocerlo. Y se van a evitar un buen de broncas y van a conocerlo al 100%. Porque sí, o sea, es muy tú el disco, habla totalmente de ti. Y lo que decía ayer que yo descubrí fue que la gran historia que cuenta tu disco es tu historia. O sea, la gran historia que cuenta el disco es la historia de Caín. Sí. Esa es la gran historia, ¿no? Y cada canción es un pedacito que parecieran historias independientes, pero son historias que se juntan y hacen tu historia. Claro. Y segundo, también lo que noté, que hay como un viaje también por muchos géneros dentro del pop, porque de repente eres como muy rock pop, hay algo de glam rock también. Obviamente la parte dark y medio underground se mantiene siempre, pero después ya como que hay canciones en donde te empiezas a meter un poquito en lo que es el electropop y un poquito en lo que es el house y lo que es esta cuestión más dance. Y eso me gustó, eso me gustó. No sé, igual y quién sabe, ¿no? Más adelante nos sorprendes con algo más pop dance, algo más electrónico. Y pues Faye, agárrate, ya te llegó la competencia ya. Y yo también tengo 17, sí, Faye. Por favor. Faye,
Y yo Bam. sí me veo de 17, ¿ok? Faye, cuidado, Faye. Sony, atentos. Primera fila. Pero sí, es un viaje muy completo musicalmente hablando y también líricamente hablando. Ahora, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que te quería preguntar era, ¿de dónde sacas tú, obviamente de tus experiencias, claro, pero cuál es el proceso creativo que vive Caín para componer canciones y para componer las melodías? Porque muchas veces yo me he preguntado, bueno, ¿cómo le harán los músicos para componer melodías y que se les ocurra de repente una tonada y que ya ahí se deriven otras y otras? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo lo vives? Así. Espontáneo. Espontáneo. Bam. ¡Pum! Así soy yo, muy espontáneo. De repente, por ejemplo, puedo empezar con esa vez con la de Caín, por ejemplo. Sí, literal, yo de chachicienta, ya sabes. Con las de Selena, Con la seguramente. sí, claro. Como la flor. Muchas veces, muchas canciones llegan a mí escuchando o viendo, por ejemplo, con Sucker Punch. Amo esa película. Es mi película favorita. Quien no haya visto Sucker Punch, debería de verla. Mi hermano ya dijo, bien ahí, bien ahí. Si no, Sucker Punch, de hecho, Fantástico. el show para el disco, Ajá. no está basado en Sucker Punch, pero tiene muchos tintes de esa idea de un manicomio y de repente no estás en el manicomio porque estás en un mal viaje. Y Surrealista toda. de repente, por ejemplo, Entonces tu proceso creativo es así, como Sucker Punch, surreal, es muy espontáneo. surreal, sí. De repente, hay veces que, por ejemplo, estás oyendo una rola y te late un tramo de la melodía, o bueno, eso me pasa a mí, y dices, ¡pum! Y sacas una melodía diferente con el hilo de 3 notas, ¿no? Claro. Con el hilo de 3 notas, ¿no? Hay veces que se me ocurre todo el acompañamiento. Y después ya viene la melodía o la letra. Hay veces que empiezo por la letra. Una de las canciones del disco, de hecho, comenzó como un poema. Y ese poema, después, en algún momento, lo empecé a Musicalizar. Ajá. Claro. O sea, es que el proceso puede ser... O sea, de repente me ha pasado que estoy literal chupando con los amigos. Y nada, que sí, que jajaja. Y de repente alguien dice una frase y es como... Dude. Y, por ejemplo, no me enfoco a escribir esa rola, ¿no? Como, más bien me enfoco como a lo que me hizo sentir la rola, a qué me remontó en mi vida o algo así. Y entonces yo armo mi propia rola en base a eso. Y me gusta experimentar muchísimo. Creo que se nota en el disco, ¿sabes? Es un disco que experimenta definitivamente. Es un disco que a los que lo escuchamos y a los que tengan oportunidad de oírlo, los va a llevar así por es como una montaña rusa, ¿no? De emociones. Y luego subes y luego te bajas así, pero son subidas así directas, Y bajadas súbitas. sí, intempestivas, no te las esperas y en picada total, así, verticales. Bueno, algo que es como muy padre es, supongo que la respuesta que te ha dado la gente, cómo ha sido, cómo los has visto a tus fans. Increíble, estoy muy agradecido. La verdad a mí me daba mucho miedo porque, digo, siendo muy sincero, el press kit, digo, yo dije, el EP era un press kit, ¿no? O sea, no era nada ostentoso. Nada profesional. Sí, no. Ahora yo lo escucho y digo, muchas gracias a los que lo compraron de verdad de su corazón. Yo a lo mejor en ese momento, ahora que lo escucho, a lo mejor yo no lo hubiera comprado. O sea, yo hubiera dicho, híjole, a este chavo le hace falta mucho por chambear. Y la evolución, las 5 rolas que están en el EP existen en Síndrome de Estocolmo. Solamente hay una que no existe en la versión en español, que es la de Fan. Fan, a los que ya escucharon Fan del EP y les gustó, hay una versión mucho más chingona en la versión en inglés del disco, Stockholm Syndrome. Mi evolución musical
así como personal, se nota muchísimo, con todo y que son canciones que escribe de chavitos, digo de chavito, evidentemente haces como correcciones, o sea, Claro. que lees lo de antes y dices, ¿Por qué escribí esto? sí, Hasta te da vergüenza contigo mismo. sí, me ha pasado, me ha sí, pasado. no, Me ha y pasado. edité 2 que 3 que dices, no, No, yo, imagínate cuántas sopas y cuántos artículos no he borrado de que, ¿por qué pude escribir esto? ¿Qué estaba pensando? sí, yo sé. ¿En qué momento? Sí, totalmente. Sí, dices, bueno, a lo mejor la gente, el público lo valora y entiende que hay una evolución y que vamos creciendo. Y lo agradecemos de verdad de este lado, es una gratitud enorme. Sí, porque la gente te da feedback, te Claro. retroalimenta y te va diciendo en qué mejorar, qué está fallando, en qué puedes crecer y eso te nutre. Como Claro. artista, como creativo, te nutre bastante. Claro, y te termina nutriendo también como persona. Claro. Porque llega un punto donde como que sí congenias, ¿no? O sea, tu lado personal, en especial cuando nos dedicamos a cualquier tipo de arte, tu lado personal siempre va a ir de la mano de tu lado profesional. Sí, no puedes crear si no te basas en tu lado personal y es totalmente subjetivo. Sí, por eso es Sí. lo que decíamos, comienza desde uno. Exacto. Entonces, afortunadamente la respuesta del público ha sido maravillosa. He tenido la fortuna de ganarme más público. Y por cierto, hablando de eso, tengo una premisa. Tengo varias. Esta es una exclusiva. Pati Chapoy, agárrate. Sí, o sea, Agárrate. ya nos fuimos contra Fe. Pepillo contra Origel. Mira, Pepillo. Me la Pepillo. Pues resulta que mediados de febrero, tal vez finales de febrero, viene la edición deluxe de Síndrome de Estocolmo, que es un álbum físico. El álbum solo existe ahorita en digital y compras la versión en español y o la versión en inglés. Para mediados de febrero viene la edición física, que es un álbum que incluye ambos discos por el precio de un solo disco. O sea, tú vienes ya a lo grande. Pues mira, afortunadamente la maquila física no se hubiera logrado si mis fans no hubieran aportado al proyecto. Hice un crowdfunding, la gente respondió bastante bien al crowdfunding aportando dinero, pero obviamente era un dinero con metas. Claro, claro, tiene propósito. Ajá. Y todo ese dinero se está usando exclusivamente para las metas del disco. Se va a hacer ya la edición física. Vamos a comenzar por una maquila pequeña de copias. Y esto todo tú lo estás haciendo de manera independiente totalmente. Absolutamente todo es independiente. Todo. Con el apoyo de estas donaciones que la gente, bueno, tus seguidores, Así es. te han hecho posible. O sea, que también es un disco de ellos, realmente. Sí, claro. Sí, es un disco realmente de ellos. eso es lo que me gusta. Y eso es lo que me gusta de mi público. Yo, por ejemplo, cuando me di cuenta que tenía público del otro lado del charco, lloré. Sí, literal lloré. Porque aparte, público de Corea del Sur, público de Rumania, de Rusia, de Ucrania, de Alemania. Yo decía, ni siquiera entienden el disco. Entonces por eso saqué el disco en inglés, precisamente. Para quien no lo sepan, hay dos versiones del disco. Así es. En español y en inglés. Y lo que comentábamos antes de hacer el video es que hay canciones en el disco en español que no están en el disco en inglés. Y al revés, hay canciones que están en el disco en inglés que no están en el español. Cuéntame de eso. Bueno, prácticamente la historia es como si fueran las dos caras de la misma moneda. La historia se desarrolla de modo diferente y con un desenlace completa y absolutamente distinto en el disco en inglés que en el disco en español. Esto sucede porque solo comparten 6 tracks, que son como lo básico, como la base para que te lleve a la historia fundamental, vaya, el síndrome de Estocolmo. Claro. Pero sí, o sea, incluso las canciones que comparten, los 6 tracks que comparten, ya cuando los escuchas te das cuenta de que ni siquiera son tampoco tan iguales. O sea, se complementan en realidad la versión en español con la versión en inglés. A pesar de que son A pesar de que diferentes son tracks. Así es. Entonces, o sea, la atmósfera es muy diferente. El disco en inglés a mí me parece mucho más oscuro. No estamos cayendo tampoco en lo gótico ni en lo... Elvira, no te emociones. Sí, no, Todavía Elvira, no. Slow down, bitch. Pero Elvira, si me quieres invitar a platicar contigo, también estaría... Abajito te vamos a dejar las redes sociales de este hombre para que te lo sabroses un ratito. Es un sonido. El disco en inglés sí es un poco más oscuro, pero sigue siendo dark pop. Claro.
Aunque sí el desenlace es trágico. Híjole, es que es muy ambivalente. Porque en realidad, o sea, es un final feliz porque el chavo logra su cometido. O sea, es un final Sucker Punch. Algo así. Pero, Quienes no han visto la película tienen que verla para que sepan de qué estamos hablando. claro. Pero al final tampoco está tan contento porque no era lo que él esperaba. Entonces dejémoslo en un final dramático. Antes de que nos vayamos, me gustaría preguntarte qué viene para Caín y qué te gustaría seguir haciendo ya a partir de este primer éxito que tienes, que estás despuntando bastante bien y yo creo que vas a llegar muy muy lejos. Gracias. Y la verdad es que la única condición que yo te pido es que cuando hagas tus conciertos masivos, yo tengo que estar en primera fila y en backstage. Obvio. Y está grabado. Y está grabado. Está grabado. Es mi backstager. Yo quiero la exclusiva antes que cualquier chismosa de Televisa, de Azteca, de la que quieras. Ya lo prometió, Entonces, ¿qué sigue para ti, para Caín, o sea, profesionalmente? ¿Y qué te gustaría hacer ya a partir de esto que ya estás construyendo, que ya construiste de esta base? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Pues, mira. Muy buena pregunta. Es que ese es el tipo de preguntas donde uno tiene que ser cuidadoso con lo que va a responder. En muchas cosas. Ahorita, bueno, está en puerta lo del álbum físico. La versión de lujo que nos acabas La de versión deluxe. La versión deluxe la van a poder, por cierto, la van a poder comprar desde mi website, cainvolkov.com. Y también, bueno, en mis presentaciones y eso. No va a haber una pila de mix-up y todo eso. Lo estoy haciendo de modo independiente. No es fácil. No, pero independiente está padre porque tú controlas totalmente Claro. tu proyecto y no tus presentaciones vas a hacer, ¿cómo va a estar el asunto? Estamos planeando dar un concierto ya formal con todo el show aproximadamente en abril. Ya te daré aquí la exclusiva de la fecha. Ya haremos otro video Ya haremos otro para video. invitar a todos los soperos que te quieran ir a ver. Por supuesto. El concierto probablemente haría 2 fechas. Porque, digo, tampoco es un lugar tan grande, pero sí hay más gente de la que cabe ahí. Claro. Que por lo menos de mis seguidores, pues, que yo espero que les gustaría ir. Lo que tengo planeado yo a futuro, en realidad no me gusta planear. Vives hoy. Yo vivo hoy, o sea, el disco es de algún modo sin pasado, pero es precisamente eso, es comenzar en hoy. Es cerrar un capítulo. Claro, eso es lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, es una purga para que cierres ese ciclo y comiences otra cosa. Claro, es una catarsis. Esta sí es una verdadera catarsis, no como la de Belinda. Sí. Soperos Belifans, no se enojen. Sí me gusta Belinda, 2 que 3 canciones, pero bueno, es que esta sí es una verdadera catarsis. No, yo tengo que decir, digo, la neta es que tengo toda la discografía de Belinda. Mucha gente que me va a ver me va a colgar, pero la neta, tengo toda la discografía de Belinda. Sí, le admiro mucho lo que hace, pero sí, esto sí es una catarsis. Claro. No quiere decir el hecho de que yo esté contando mi historia. Yo hablo en mis canciones, como ya lo habrás notado, no son tan situacionales, son más emocionales. Entonces, en realidad, la gente se puede identificar de mil modos. O sea, si supieras la cantidad de historias que me han contado de lo que habla el disco, yo digo, órale, está padre. Eso es lo chido. O sea, en realidad todo el mundo se puede identificar con las rolas. Seguramente te identificaste con alguna. Sí, hubo 2 que 3 que sí. Ay, como que esto yo lo he vivido. Entonces, a mí no me gusta planear a futuro precisamente porque, ¿sabes? Yo soy demasiado perfeccionista. Sí, o sea, soy Team súper perfeccionismo. Sí, Bien. cañón, o sea, soy súper perfeccionista, soy muy pragmático para ciertas cosas. Soy demasiado abierto en mi vida en general. Pero, por ejemplo, yo soy muy de... Si yo digo, puta, ok, voy a dar el concierto tal día en abril, y a lo mejor las cosas no suceden Ese día. ¡puf! Te frustras, Bueno, te pasa todo, sí. no se cae el mundo. Sí, Me sulfuro, escribo otro síndrome de esto. Ok, yo creo que aquí cortamos el video porque ya esto es... No es cierto, no es cierto, es broma. Precisamente yo aprendí que a mí Caín no me funciona. Obviamente tengo planes, o sea, pero yo no me pongo como fechas delimitadas.
Claro. O sea, digo, si sale obviamente te dicen, oye, para venir a cantar a tal lugar, claro, Chido. dame la fecha y Claro. queda anotada y perfecto. Lo que te puedo asegurar que viene en un futuro próximo para Caín Volkov es, además del concierto, una orquesta va a grabar una versión orquestal de Síndrome de Estocolmo. Es algo de lo que yo me enteré hace no mucho tiempo, muy poco. O sea, tú en Mónica Naranjo, Yo, Adagio. claro, Adagio, pero por supuesto, yo los voy a dirigir. De hecho, el disco está escrito, originalmente el disco estaba escrito para una orquesta. Has de saber que yo tengo mucho tinte de música antigua, por decirlo así. Claro. Gótica, barroca, clásica, romántica. Del romanticismo para atrás. Sí. Del clasicismo, honestamente, a mí el clasicismo, híjole. Ya no. Sí, no, es too beautiful to be true. Viene un largometraje. Eso está increíble. En vez de que el disco sea el soundtrack de una película, digamos que el disco va a tener su película. Ok. De ahí de ese O sea, largometraje. la película del disco, realmente. Así es. Y de ahí del largometraje se van a desprender los videos musicales. O sea, si esperan que se lance un video musical en los próximos 15 días, no, porque viene algo mucho mejor que eso. Y ese largometraje va a ser, ¿lo vas a lanzar de una sola vez o lo vas a ir segmentando y al final ya lo vas a unir? ¿O cómo? Voy a lanzar videos musicales, dos videos musicales me parece, no sé, ahí está mi manager. Son 2 o 3 videos musicales aproximadamente y después se lanza el largometraje completo. El largometraje está hecho en un colectivo de artistas, que fue algo que también estuve organizando. O sea, yo lo que hice fue eso, fue un colectivo, o sea, alguien que grabe, alguien que escriba el guión, actores, y es el trabajo de todos. No es mi largometraje, no es mi película. De hecho, la historia no es mi historia. O sea, es una historia que se escribió en base al disco. Pues me da mucho gusto escuchar, Caín, que vienen muchas cosas, muchos proyectos para ti. El largometraje de tu disco, que no es un largometraje con las canciones de tu disco, es la película del disco. Las presentaciones, el disco, la versión deluxe que vas a sacar. Y bueno, supongo que ya nos irás adelantando después, ya cuando tengas más definido todo esto, nos darás la promoción. Pero por supuesto que sí. Todos los que seguramente ahorita te van a llover 1000 fans más, que se van a quedar encantados con lo que haces y pues van a querer saber todo lo que hagas de aquí en adelante. Y bueno, pues me da mucho gusto que me hayas aceptado esta entrevista, a estar platicando aquí contigo porque ya lo habíamos planeado bastante. Muchas gracias por haber venido, por compartirnos un poco de tu arte, porque realmente es artístico. Creo que es un proyecto que tiene esencia, que tiene un propósito y que tiene una estructura. No es como hacer por hacer o como estas personas al vapor que dicen, sí, yo quiero ser famoso y lo quiero hacer. No, tú lo hiciste muy bien y me da mucho gusto. Y bueno, pues sí me gustaría que le dijeras a la gente dónde te pueden contactar, cómo te pueden encontrar y claro, promocionar tu disco. Bueno, pues muchas gracias primero, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Este es tu espacio cuando quieras. Y me dio mucho gusto verte, de verdad, estoy muy contento de verte, estoy muy contento también de llegar a todos ustedes superos. Pues bueno, para encontrarme pueden entrar a cainvolkov.com. Ya se los deletrearán ahí abajo porque me apellido. Sí, abajito les vamos a poner todas las ligas, todo lo que quieran. Twitter, Caín Volkov, Facebook, diagonal Caín Volkov. Todo es Caín Volkov, excepto Instagram, que es Volkov Caín. Nada más. De todas formas, ahí les dejamos los links. Y el disco físico, para los que escuchan el disco digital, el disco físico tiene varios cambios. Las canciones no son precisamente iguales. O sea, es una sorpresa. Sí, hay muchas sorpresas en el disco físico, muchas sorpresas. Pero por lo pronto el disco digital lo pueden encontrar. Por lo pronto el disco digital lo pueden encontrar en más de 30 tiendas online, ya son Google Play, Xbox Music, iTunes, lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, en Music Unlimited. SoundCloud también, SoundCloud. lo tienes ahí, ¿no? En SoundCloud tengo los dos sencillos EPs. y el EP. Y Ok. tengo ahí varias como demos y covers que hago que no vendo, evidentemente.
Y si alguien de ustedes es cantante y le interesaría grabar alguna de mis rolas, ya sea de las que tengo en los discos o de las que tengo en SoundCloud, se puede poner en contacto conmigo en contact@cainvolkov.com. Y por supuesto, soy compositor, entonces ahí están las puertas abiertas. Pues, Cain, muchas gracias. Qué placer haberte tenido aquí. Soperos, espero que les haya gustado, espero que se metan a iTunes, compren el disco, lo escuchen porque les va a gustar mucho. Y pues bueno, ya saben que yo los quiero mucho y pues nos leemos y nos escribimos cada jueves en La Sopa del Día. Y les mando muchos besos. Bye.